Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy, martes 21 de abril, siendo las 12 horas, tenemos como tema clase las lenguas como parte del patrimonio cultural, en donde nos lleva directamente a lo que es el estudio del lenguaje, basándose directamente en lo que es la lingüística. Sabemos que es la ciencia que estudia el lenguaje como capacidad innata del ser humano. Por lo tanto, sabemos que lenguaje es la capacidad del ser humano que tiene para poder expresar pensamientos, sentimientos por medio de la palabra. Por lo tanto, la lingüística ha centrado su interés básicamente en el papel del lenguaje en relación con las creencias y la conducta humana. Sabemos que las creencias son ideas o pensamientos que se asume como verdadero. La conducta humana sabemos que es todo lo que el ser humano hace, piensa y siente. A través de ella, la persona se relaciona con los demás e influye en ellos de la misma manera que los demás influyen en el crecimiento personal de aquella persona. Por lo tanto, la lingüística ha desarrollado la conciencia de la necesidad de disponer de una disciplina independiente que aborde de manera amplia y adecuada la diversidad y complejidad de los fenómenos lingüísticos. Tomemos en cuenta que los fenómenos lingüísticos son los elementos que rompen el uso estándar del lenguaje, es decir, los cambios en la pronunciación, la suma o eliminación de sonidos. Por ejemplo, cuando decimos Lucho en vez de Luis, cuando decimos Nando en vez de Fernando, o a su vez una frase como por ejemplo está bien en vez de está bien. De esta necesidad ha surgido entonces lo que es la sociolingüística. La sociolingüística estudia los distintos aspectos de la sociedad de manera empírica y de manera teórica. Si nos basamos en lo que es la manera empírica, diremos que es la observación de los hechos. Lo que es la manera teórica, fundamentalmente, se basa en la estructura, en las teorías que deben ser sustentadas. Para que se comprenda de mejor manera lo que es la sociolingüística, vamos a tomar como ejemplo las diferentes regiones del país. Evidentemente se podrá hacer una reflexión y un análisis sobre la manera particular como cada grupo regional utiliza el lenguaje. De esta manera se podría establecer normas o tendencias que no se rigen por las reglas de la estructura de la lengua española. El momento en que decimos reflexión, diremos que es una parte teórica. El momento en el que decimos un análisis es directamente empírica, en la que se hace una observación total y detallada de los hechos. Es decir, la lingüística ha tomado como parte fundamental a lo que es la importancia de la lengua para la cultura. Es decir, la lingüística ha tomado básicamente aspectos de orden cultural, como el análisis de las lenguas de las minorías étnicas. Para esto, la lingüística se apoya en disciplinas básicas, disciplinas complementarias y ciencias auxiliares. Además, conserva un importante vínculo con ciencias afines y con campos concretos de aplicación. Por ejemplo, la psicolingüística
se basa a procesos mentales que subyacen a la adquisición y uso del lenguaje humano. También tenemos la neurolingüística, que estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje. Tenemos la etnolingüística, que se basa en los estudios de las lenguas asociadas a la cultura y el grupo étnico. Finalmente tenemos, una vez más, a la sociolingüística, que ya la hemos visto, que hace relación entre el lenguaje y los grupos humanos. Finalmente podríamos decir que la lingüística ha dado gran importancia a lo que es la lengua para la cultura. Esta ha sido la clase de las lenguas como parte del patrimonio cultural. Esperando, jóvenes, que se haya comprendido esta clase. Esperamos para la próxima clase. Una buena tarde. Gracias.